Llegamos, hermanos, al capítulo 12 de la Carta de los Romanos, lo que se llama la parte práctica. La parte teórica la encontramos desde el 1 al 11, en donde descubrimos que la salvación es por gracia. Y hay dos pensamientos centrales allí que nos ayudan a entender qué es lo que significa esto, ¿verdad? La salvación por gracia. Uno es el capítulo 5, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, en fin. Este es uno. Y el otro es el del capítulo 8 de Romanos, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son la parte doctrinal, ¿verdad? Y podríamos mencionar lo del capítulo 6 y otros más, pero vamos a ver ya de una vez la parte práctica. La parte práctica es importante porque va de acuerdo con lo que dice la Biblia allá en Efesios 2, 8 y 9. Justificados pues, perdóname. ¿Tú me dices ya? Allá en Efesios 2, 8 y 9 dice, mira, se me fue otra vez, espérame. Se me fue, es que... Ok, tú me dices. Allá en Efesios 2, 8 y 9 dice, mira, otra vez se me fue, discúlpame. Ok. Dice, justificados pues por la fe. No, por gracia sois salvos por la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto, aunque no es de Romanos, es de Efesios, por lo menos nos da una parte teórica y luego la parte práctica, que somos salvos por la fe y somos salvos para hacer las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, dice ya en Efesios. Así que volviendo otra vez a Romanos, ahora he seleccionado el capítulo 12 de Romanos que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y aquí menciona algunas de las cosas para las cuales el Señor nos ha llamado. No todos tenemos esta función. Tenemos diferentes funciones en la congregación, por la gracia del Señor también. Entonces lo que se quiere aquí, en Romanos 12, es que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprobemos cuál será la buena voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida. Es decir, para que nos ocupemos en algo, porque el Señor nos ha salvado, nos ha dado salvación por gracia, para que luego nos ocupemos en algún ministerio. Y ese ministerio lo efectuamos de acuerdo con lo que ya hemos comprobado.
Pero esta comprobación se logra cuando reformamos nuestro entendimiento. Dice aquí el texto, dice aquí la palabra de Dios, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos ocupemos en la transformación de nuestro entendimiento para que comprobéis, dice esta versión, pero la versión de 1909 decía, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la diferencia es que lo comprobamos, pero a través de la experiencia, es decir, sentimos, desempeñamos la tarea de acuerdo como lo sentimos, se adapta a nuestra forma de pensar. Y ahí es donde el Señor tiene diferentes dones para sus hijos, para que se ocupen y para que les sirvan. Y ahí, en lo que yo acabo de mencionar, dice cómo desempeña uno su tarea. Pero notemos que dice allí en este pasaje, os ruego por la misericordia de Dios, es un ruego, poniendo de por medio la misericordia del Señor. Es un ruego en vista de la misericordia del Señor que se ha mostrado para con nosotros. Así que dice, os ruego por esa misericordia que te ha bendecido tanto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que la enseñanza es que tan pronto como hemos venido a Cristo Jesús, renovemos nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Pues a la luz de lo que dice la palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor. No lo vamos a renovar así nada más, sino que lo vamos a renovar de acuerdo con lo que vayamos aprendiendo de la Biblia y lo que aprendemos en la vida práctica, en el culto racional. Cuando una persona tiene una experiencia con Cristo Jesús, inmediatamente siente el deseo de seguirse reuniendo para seguir cultivando su vida espiritual. Y entonces Pablo tiene este pasaje para decirnos cómo le hagamos para que podamos llegar a descubrir qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros y esta tarea se realiza cuando es parte de nuestra experiencia personal. Sentimos inmediatamente acá en lo íntimo de nuestro corazón que eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Así que el texto es que renovemos nuestro entendimiento a través del culto y luego hace un aspecto negativo, dice, y no os conforméis a este siglo, porque la tendencia de muchos creyentes es imitar a lo que hace la gente de este siglo, la que hace la gente del mundo. Se sienten inclinados a perder su tiempo en algunas de las cosas que hace la gente que no ha conocido a Cristo Jesús. Y ya cuando menos pensamos, ya estamos dentro de esas personas. Recordemos lo que dice el Salmo el número 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y ese será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y el fruto se hace y se consigue cuando estamos laborando en la obra del Señor. Y esto, la mejor manera de descubrir tal cosa es que llegue a ser parte de nuestra experiencia, o bien que lo comprobemos. Por eso nos dice, hay que hacer una de dos cosas. Y una es acercarnos al Señor y renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, de acuerdo con lo que encontramos en las páginas de la Sagrada Escritura, de acuerdo con lo que escuchamos en una clase de escuela dominical, lo que escuchamos en la predicación. Todo esto nos ayuda para poder ir renovando nuestro entendimiento. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice allí nuevos, es porque vamos a renovar nuestra forma de pensar. Y no conocemos toda la Biblia de noche a la mañana, hay que estar pendiente de ella. Y allá en el caso del Salmo dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en leer la Biblia,
en conocer lo que dice el Señor en su palabra, se deleita, se emociona, se enamora de lo que dice el Señor en su palabra, y en él, en eso que va conociendo, medita de día y de noche. Y esta persona que hace eso, que se deleita en la palabra de Dios y medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El estudio de la Biblia y la dedicación que le hagamos a ella, incluso de aprender de ese pasaje y luego meditar en él, no necesariamente tener la Biblia abierta todo el día, pero recordar lo que acabamos de leer y luego en eso meditamos, ¿verdad? Para que se vaya renovando nuestro entendimiento. Y eso nos hará que pues, seamos como un árbol que da su fruta a su tiempo y que su hoja no cae. Y de acuerdo con lo que vemos dice aquí en Romanos, nos va a ayudar para que podamos desempeñar la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Porque formamos parte de un cuerpo que tiene diferentes miembros, cada uno diferente de uno de los otros. Por ejemplo, hay la función del ojo, la función de la boca, la función del oído, la función de las manos, la función de los pies, en fin, son cosas que vamos desarrollando en la obra del Señor. Y más, dice aquí el texto, es vuestro culto racional, es totalmente apegado a la razón, a la inteligencia. La Biblia está hecho para gente inteligente y para que se prepare para ser útil en las manos del Señor. Por eso es muy bueno, hermanos, que sigamos este consejo de Pablo en lo que se refiere a la parte práctica de la carta de los Romanos. Hasta el capítulo 11 fue la parte teórica, las enseñanzas hermosas que vimos en los pasajes que ya mencioné, el capítulo 5, el capítulo 8, el capítulo 6, el capítulo 2, el capítulo 1, en fin, cada uno de ellos nos da información de los pensamientos de la Biblia. Y es de aquí, de Romanos en adelante, nos ayuda para ser positivos, para ser prácticos, para ser útiles en las manos del Señor y para ser una bendición para otras. Y aquí se habla de la enseñanza, de la doctrina, de la exhortación, de la consolación. Todo eso es tarea que hemos de desempeñar y no todos tienen facultad para desempeñar esa tarea. Tienen que buscar qué es lo que se adapta a la voluntad de Dios y a Él, su manera de pensar y su manera de ser, porque el Señor nos usa de acuerdo con lo que conocemos y somos. Así que, hermanos, sigamos este consejo que por el lado positivo dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo quiere decir que hagamos y asistamos al templo, aunque nos cuesta trabajo a veces hacerlo. Debemos hacer exactamente aquello que nos cuesta el trabajo de dejar otras cosas que antes nos distraían. Ahora estamos dedicados a las cosas del Señor. Y amados hermanos, todo eso es para que pongamos en práctica lo que dice la Biblia y seamos útiles en las manos del Señor, insisto. Así que el consejo aquí tiene una parte positiva. Os rogamos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y ocupaos en la renovación de nuestro entendimiento y no ocupaos en los que hace la gente mundana que no conoce al Señor. Ellos viven mal y fácilmente hacen cosas indebidas. Así que el pasaje nos previene y nos presenta lo positivo, es renovar nuestra manera de pensar leyendo la Biblia, escuchando al Señor y a su vez no distrayéndonos con las cosas que a veces el mundo presenta como una distracción. A veces una cosa parecerá muy importante y decimos, bueno, el estudio de la Biblia lo voy a dejar para después, no, cuando que el estudio de la Biblia es primero que aquello. Así que, hermanos, sigamos este consejo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Estamos aquí, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos salvó. Y no descansemos hasta estar ocupados en su obra. Que mi Dios les bendiga, hermanos.